comienza Entendiendo los Tiempos. Con ustedes, su anfitrión, Eduardo Saladín. La idolatría por la comida y el cuidado del cuerpo se han convertido en grandes problemas en nuestra cultura. Hay personas que comen en exceso, que tienen unas libras de más, y hay otras que viven para comer, pero también hay otras que están obsesionadas con la comida, la figura y el ejercicio. Y todos estos grupos practican diferentes tipos de alimentación y diferentes tipos de dietas. En el día de hoy queremos tratar este tema de la dieta y el culto al cuerpo, y tenemos con nosotros al doctor Luis Felipe Santana Pérez para hablar sobre este tema. Luis Felipe, bienvenido a este programa. Gracias, pastor. Muchas gracias por recibirme aquí con ustedes. Yo quiero que tú hagas algo mágico, y es que Salvador me decía que él quiere perder 15 libras en una semana porque tiene una barriguita que se nota mucho y unas empellas en los laterales, unos chichos como decimos nosotros. ¿Eso es posible que él lo pueda perder en una semana? Sí, eso es posible. Realmente lo único que eso no lo voy a hacer yo, eso lo va a hacer un cirujano, porque ya hay que usar esa dieta de cuchilla, ¿verdad? Que hablábamos anteriormente, porque para perder 15 libras en una semana es imposible para una persona, digamos, en un estado normal. Pero él aspira a eso, entonces, ¿qué le decimos? Que se vaya del programa, porque él me dijo que venía con esa esperanza al programa de hoy. Bueno, vamos a pedirle que cambie sus expectativas para poder cumplirla. Me desinflaron ya. Entonces, y los dulces que tú tenías aquí en la mesa ahorita, ¿por qué tú los mandaste a quitar? No, ya no te lo voy a brindar para cuidarte a ti, ¿sabes cómo es? Luis Felipe, cada día yo veo que sale una dieta nueva, una dieta diferente, dietas que solo son proteínas, otras que no ligan proteínas con carbohidratos. Hay como si fuese una obsesión con la comida. Sí, verdaderamente. O sea, cuando nosotros vemos los medios donde se maneja el mundo del fitness, aún temas de salud, pues muchas veces vemos personas inventándose dietas de diferentes tipos con diferentes bases. Hay inclusive dietas basadas en la Biblia. Varias, o sea que no coinciden ni siquiera. No la conocía. O sea esa. que, La de Daniel. Sí, la dieta de Daniel. Pero tú la has existe, practicado sí, esa sí. dieta. He intentado varias cosas. Sí, hay una dieta de Daniel donde se limitan a leguminosas, hay otra dieta basada en los preceptos del Antiguo Testamento, o sea, hay diferentes cosas aún basadas en la Escritura. Y esto es porque las personas le dan mucha importancia al alimento. Esas son las personas que les gusta la dieta de Eglón. ¿Cuál es la de Glon? ¿Cuál es la dieta de Glon? El gordo que lo mataron, Aot, el juez Aot. ¿También hay una dieta así? No digo que es una dieta, pero lo que pasa es que dice que él era bastante grueso. Okay. Y que por eso Aot, al empuñarle con un cuchillo, describe la manera como pudo hacerlo, ¿verdad? Obviamente hablo de manera de chanza, claro, que la dieta de algunos es la de Glon. Claro, también. Yo creo que parte de esto también es porque nosotros vivimos en un mundo con mucha abundancia. La época que nos ha tocado vivir es de mucha abundancia y en cierta forma de contraste, porque aún así como tenemos mucha abundancia, hay sitios donde tenemos mucha escasez. Pero definitivamente que no desde ahora, desde hace mucho, la alimentación, la nutrición es un tema que involucra un aspecto espiritual importante en el hombre, y por eso muchas veces le damos un énfasis, una importancia inadecuada, y por eso tenemos principios en la Escritura que nos ayudan también a guiarnos y a cuidarnos sobre esto. Salvador, Dios nos dio en su creación todo tipo de alimentos para que disfrutáramos de esa alimentación. A mí me gustaría poner en una perspectiva bíblica, antes de empezar a hablar de la alimentación en sí, qué es lo que ha pasado, porque Dios hizo su creación, los árboles, los animales, nos dijo que comiésemos de todos ellos, y vio Dios, dice la Escritura, que todo era bueno. ¿Qué ha pasado? Que se ha trastocado y vienen todas estas alteraciones, si podemos decir así, con la alimentación. Sí, debemos señalar la bondad de Dios en proveer al hombre de la variedad y abundancia de los recursos alimenticios. Evidentemente quien nos hizo dependientes de la alimentación es Dios.
y Él proveyó los recursos para ello de diversas maneras. Aún después de la caída, nosotros tenemos que seguirnos cuidando, alimentando. Ahora, luchando en contra de un deterioro no solo moral en el que el hombre ha caído, que afecta la alimentación, pero sino que también físicamente también hay un deterioro en la salud. La expectativa de vida se ha ido reduciendo a niveles muy diferentes a como era la época de Matusalén, obviamente. Y en ese sentido, eso que está ahí puesto por Dios es un regalo, por lo cual la palabra de Dios dice que debemos dar gracias, ser agradecidos por lo que Dios nos da. Pero al mismo tiempo tenemos una mayordomía, y es que debemos saber administrar eso que Dios nos da adecuadamente. En otras palabras, yo por el hecho de tener mi despensa llena, no me lo voy a comer todo hoy. Debo guardar para otras ocasiones. Mi cuerpo no lo necesita todo hoy. Debo saber cuánto es lo que me conviene. Y en ese sentido el hombre puede vivir para el placer, comer todo lo que le gusta o solamente lo que le gusta. El hombre puede ser ignorante de lo que le conviene o no. Y Dios nos hizo inteligentes, con inteligencia, para poder saber qué nos conviene. Dios nos hizo de tal manera que nosotros no podemos solamente consumir grasa. Y debemos saberlo, que no debe ser así solamente. Y Dios proveyó esa variedad. Y en ese aspecto, esa ignorancia, ese desorden pecaminoso por el placer, la falta de balance en la vida, el yo no ejercitarme por cuidar lo que el cuerpo que Dios me ha dado, pensando que solamente el alma es importante y que lo del cuerpo no lo es. Todas estas frutos que se derivan de la caída del hombre en el pecado son cosas que nosotros vemos en el día a día, en nuestras propias vidas y en las de los que están a nuestro alrededor. Y si a eso le añadimos el afán de comercio que tiene el hombre y querer vender mucho azúcar, el querer vender productos que las personas sean apetitosas para la gente, entonces tenemos algo en contra en medio de todo el panorama. Luis Felipe, tú como médico nutriólogo, que es tu especialidad, ¿por qué es importante una buena alimentación? Bueno, obviamente hay un aspecto espiritual aquí y tenemos que comenzar diciendo esto. Pablo, cuando nos dice que nosotros debemos glorificar a Dios, el ejemplo que toma o digamos el punto de partida que toma es el alimento y la bebida. O sea, dice, si pues coméis o bebéis, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces, desde aquí nosotros tenemos que entender que esto es parte de nosotros glorificar a Dios. Así como pues por nuestro pecado nosotros tergiversamos el uso de los alimentos, pero también tenemos principios en la Escritura para hacerlo adecuadamente. Y hay cantidad de información en la Escritura para nosotros hacerlo y principios en la Escritura. Ahora, esto afecta a nuestra salud, y no solamente nuestra salud, sino la salud de nuestros hijos inclusive. Por un lado, por el ejemplo obviamente que nosotros le damos, pero también pues hay algo sumamente interesante en la ciencia ahora que se ha descubierto, que es lo que se llama la epigenética. La genética, digamos que es el plan, el mapa de lo que nosotros venimos programados, y eso nosotros podemos culpar a Dios, digamos, en cierta forma. Claro, hay una serie de efectos del pecado que repercuten en la misma genética, pero nosotros tenemos un impacto también sobre la epigenética, que es la forma en cómo nosotros regulamos la expresión de esa genética. Y esos marcadores epigenéticos, que son como interruptores, ¿verdad?, de que apagan y prenden genes, dice que se ven dicen los estudios, que se ven hasta la tercera y cuarta generación. Miren qué interesante esto, como el Señor, ¿verdad?, dice que Él va a visitar la maldad de las personas de los padres hasta la tercera y cuarta generación de sus hijos, y toma de hecho 3 o 4 generaciones más en eliminar ciertos marcadores de estos epigenéticos. O sea que... Déjame ver si te estoy entendiendo. Sí. La glotonería de unos padres pudiera tener impacto hasta una segunda, tercera generación. Claro. Si nosotros evaluamos epidemiológicamente lo que está sucediendo ahora, nosotros vemos que cada vez más niños son obesos, tienen problemas de diabetes, hipertensión, colesterol, enfermedades crónicas degenerativas, no transmisibles, que antes se reservaban para los envejecientes. Por eso se hablan de enfermedades
de la vejez o del envejecimiento. Ahora son enfermedades de la niñez. Ahora se están viendo más en la niñez, no son todavía enfermedades de la niñez, pero se están viendo más en la niñez y más en gente jóvenes. O sea, ahora escuchamos más de jóvenes de 20 y algo de años con un infarto, con problemas de presión arterial. ¿Y de dónde viene eso? Del mal estilo de vida, en cierta forma, pero también de las generaciones anteriores que fueron alimentándose incorrectamente. Y si evaluamos la información epidemiológica, vemos que esto va incrementando. La diabetes, que antes se reservaba para unos cuantos, ahora es un problema a nivel mundial creciente que no se detiene. La obesidad igual. Hay países como Estados Unidos donde más de la tercera parte de los americanos tienen problemas de obesidad. Y si nos vamos a nuestro país, República Dominicana, también es un problema. Aquí más de la mitad de las mujeres tienen problemas de peso, sobrepeso o obesidad. Más de la mitad de las mujeres. Y vemos que muchas de las enfermedades están relacionadas con el tema de alimentación, desde alergias hasta pues, las enfermedades que acabo de mencionar, cáncer, asma, una cantidad de enfermedades que vienen a raíz de un mal estilo de vida y una mala alimentación. Entonces, para nosotros es importante poder enfocarnos en esto, pero aparte hay muchas otras repercusiones que esto tiene a nivel socioeconómico, a nivel de país. Hay diferentes aspectos en lo que esto impacta. Aún a nivel neurocognitivo, la alimentación de los niños desde el embarazo, o sea, desde que la mujer está embarazada, tiene un efecto, lo que se llama la programación nutricional temprana. Los primeros 1000 años de vida, aunque algunos proabortistas quieran empezar la vida después del nacimiento, pero realmente a nivel de ciencia y nutrición, nosotros tomamos los primeros 1000 años de vida como desde el momento de la concepción hasta los 2 años de nacido del niño. Estos 1000 años tienen una repercusión enorme sobre la vida adulta del niño. Yo no entiendo ese concepto de 1000 años. 1000 días. 1000 días. 1000 días, ahora sí. Ahora 1000 sí, días. los 1000 días, Sí. Ok. ¿Y entonces? Bueno, y entonces, si nosotros no cuidamos nuestra nutrición, vamos a tener cada vez más problemas con esto. Y esto, digamos que es un arma de doble filo o un problema cíclico porque la persona que tiene problemas de sobrepeso tiene ciertos desórdenes hormonales que lo hacen más difícil todavía para regular su peso y que lo hacen más propenso entonces a sufrir de enfermedades. Entonces estamos lidiando con una generación que tiene problemas de su pecado, pero viene arrastrando problemas biológicos que le dificultan más su pecado. O sea, yo tengo pacientes, por ejemplo, que les es muy difícil enfrentar este problema de la comida. Tienen un ídolo de la comida, pero tienen un cuerpo que lo inclina, digamos, lo hace más propenso a padecer de estos problemas. O sea, te estás diciendo que nosotros somos responsables no solamente del cuidado de nuestra salud, de nuestra alimentación personal, sino que en la medida en que nosotros nos cuidamos, estamos cuidando a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, porque hay algo de esa genética, hay alguna lectura genética que les será traspasada a ellos por qué hayamos nosotros hecho con nuestros cuerpos. Eso trae un nivel de responsabilidad a la hora de la alimentación que honestamente no la tenía consciente, pendiente. Tú estás diciéndonos que así como cuidamos el medio ambiente, no solo por nosotros, sino por los que vendrán después, la alimentación también tiene un significado similar. Claro, y a nivel espiritual, nuestra vida de piedad se beneficia cuando nosotros tenemos un entendimiento adecuado de lo que es la nutrición y la alimentación. Por diferentes razones hay textos en la Escritura que nos mandan a nosotros tener una relación, digamos, con Dios, con la palabra, y lo relaciona con los alimentos. O sea, vemos Primera de Pedro, por ejemplo, cómo dice que nosotros debemos desear la palabra como niños recién nacidos. Los Salmos dice cómo nosotros debemos probar, saborear, experimentar al Señor de esa manera. O sea, probad y ved qué bueno es el Señor. O sea, hay una relación que viene dada por cómo nosotros aprendemos a relacionarnos con los alimentos y que se refleja entonces en cómo nosotros aprendemos a relacionarnos con Dios. El mismo Cristo que dice, comed
mi carne Yo y beber soy- mi sangre. Claro, yo soy el pan de vida, o sea, él lo ilustra de esa manera. Y a la vez, a través de toda la historia de la redención, nosotros vemos cómo la comida juega un rol también, siendo en ritos del Antiguo Testamento como recordatorios como nosotros tenemos ahora la Santa Cena, que simbolizan ese sacrificio del Señor Jesucristo, o aún lo que se nos promete que vamos a disfrutar de las bodas del Cordero, donde vamos a tener banquetes y vamos a disfrutar de banquetes con el Señor, la cena allá con el Señor, y compartiremos alimentos. Y en ese sentido, la relación que nosotros tenemos con los alimentos va a, digamos, dar el tono de cómo nosotros interpretamos y cómo nosotros vemos eso. Pero también hay un aspecto importante con pecados relacionados a esto. La glotonería, yo creo que es uno de los pecados más pasados por alto o más permisivos de nuestra época. Aún desde nuestros púlpitos, lamentablemente, es algo que se toma a un plano más del mundo de salud y no tanto del mundo espiritual, cuando la Escritura habla en abundancia acerca de esto. Y nosotros tenemos que pues darle obviamente el énfasis que la Escritura manda acerca de esto. Eso que tú dices es muy interesante, hacer el énfasis en la glotonería, que es una falta de dominio propio. Tú sabes, Salvador, si una persona se emborracha, es amonestada, una persona que hace algo que daña su cuerpo, pero hay muchas personas, aún cristianos, que comen en exceso, que están en sobrepeso, y eso es una falta de dominio propio. Y hasta lo pueden tomar a manera de chiste. De chiste. Pueden Yo no aún enorgullecerse de que ellos comen tanto. Claro, medir unas alturas. Exacto. Nosotros tenemos la frase dominicana, un volteo. Que es como un camión de volteo de tanta comida. Un de esos que camión de cargan transporte agregados. de materiales, pero de comida se lo pueden comer. Y ciertamente, o sea, nosotros debemos aprender a comer no solamente para cuidar nuestros cuerpos, y ciertamente debemos cuidar nuestros cuerpos, sino que comemos para disfrutarlo, pero no debemos comer para dañar nuestra salud, ni dañar ese cuerpo que Dios nos dio, que es el instrumento de trabajo, por así decirlo, el instrumento que Dios nos ha dado para glorificarle a Él. No somos ángeles desencarnados, somos hombres y mujeres con un cuerpo físico que se desgasta y que necesitamos cuidar. Y a medida que va avanzando el tiempo, mientras más ancianos nos convertimos, más cuidado vamos a tener que tener. Lo que yo comía cuando yo era un niño, ya debo comérmelo con mucho cuidado a estas alturas. Y es por una razón, es que yo noto el impacto que eso tiene. Pero me voy más lejos. Hay personas que nosotros podemos decir, esa persona tiene que comer mucho para estar de lo gordo que está. Pero no necesariamente la glotonería depende de eso, porque hay personas delgadas que comen mucho. Que tienen también que cuidarse de la glotonería. El hecho de que el impacto del alimento sea menor en sus cuerpos no significa que no deban ejercitar el dominio propio. Claro. Y hay otros que dicen, no, yo engordo hasta de beber agua. Bueno, si tú tienes esa propensión, quizás tengas que cuidarte más. Y eso con todos los químicos que haya en el mundo. Un medicamento que me haga daño, yo debo evitarlo. O un medicamento que en cierta cantidad me haga daño, debo controlar la cantidad que consuma. Y lo mismo con la alimentación. Si tú sabes que tal tipo de alimento no te conviene porque te causa este impacto, glorifica a Dios el que nosotros ejercitemos el dominio propio y digamos, no, como dice el libro de Proverbios, pondré cuchillo a mi garganta para yo poder controlar el cuánto como y el cómo como. Antes de continuar haciéndote unas cuantas preguntas que tenemos aquí, la metodología que tú sigues para tratar con tus pacientes, vamos a una pausa. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. La dieta y el culto al cuerpo es el tema que estamos tratando en su programa de hoy. Tenemos como invitado al doctor Luis Felipe Santana Pérez, médico nutriólogo. Luis Felipe, cuando un paciente llega a tu consultorio porque tiene problemas con la alimentación, problemas de obesidad, yo quiero que tú nos expliques de manera general los pasos que tú sigues para tratar a ese paciente.
Bueno, lo primero es obviamente tratar de hacer un diagnóstico adecuado de este individuo, que no siempre tiene un problema de sobrepeso, aunque tenga un problema causado por su nutrición, porque hay problemas a veces de el riñón, del hígado, hipertensión, problemas de colesterol que manejamos o nos ayudamos con terapia nutricional o lo que llamamos la dietoterapia. Pero ustedes le mandan a hacer una batería de análisis Sí, a ese paciente. comenzamos haciendo una historia clínica, que es lo Ok. más importante, es ver qué sufre ese paciente, qué ha tenido ese paciente, de qué se está quejando ese paciente, y luego entonces hacemos una prueba que llamamos antropometría, que son medidas para poder determinar su composición corporal. Luego de la antropometría, entonces nos vamos a la parte bioquímica, y es que vienen las pruebas de ¿Y laboratorio. tú me puedes decir una antropometría de Salvador, viéndolo así? Eduardo, ¿qué te pasa? Bueno, se usan... Seré yo conejillo de India aquí. Se usan ciertos instrumentos Ajá. para estos, cintramétricas, plicómetros, tallímetros, máquinas de bioimpedancia, calorímetro indirecto, dependiendo de lo que sea la necesidad de la persona, pues vamos haciendo ciertas pruebas para ir determinando y evaluar la composición corporal, que es uno de los aspectos que nosotros evaluamos, y la adecuación, ¿verdad?, de ese peso o de ese Tú has porcentaje de mencionado grasa. tantos nombres raros Sí. y tantas cosas. ¿No te ha parecido gente que te dice, pero fíjate, yo conozco a mi abuela, a mi abuelo, llegaron a casi 100 años y vivían mal, comían grasa, fumaban, bebían? ¿Qué tú le dices a una persona así? Bueno, una persona que llega donde mí llega buscando ayuda. En el caso de que esté dispuesto a recibir ayuda, pues nosotros lo orientamos. Una persona que tenga esa argumentación, lo que tenemos que explicarle es que no todos los organismos son iguales y tenemos efectos, como yo decía, que aún se van heredando de generación a generación, pero el estilo de vida que tenemos nosotros no es el mismo estilo de vida que tienen la gente del campo, por ejemplo, o las personas en ciertos países de Europa donde consumen alimentos frescos, no consumen tanto preservativos, tienen una vida más físicamente más activa. El que estaba en el campo salía a sembrar al conuco. Entonces el cigarrillo, por ejemplo, que es algo muy perjudicial, o el cigarro, se ha visto que es más saludable, aunque no estamos diciendo que el cigarrillo es saludable, pero es más saludable la persona que fuma y hace ejercicio a la persona que fuma y no hace ejercicio, Es o a la sedentario. persona que no fuma y no hace ejercicio. O sea que el Entonces, ejercicio es un efecto protector para muchas condiciones, y las personas que trabajan en el campo pues tienen ese cierto beneficio, ¿verdad? Aparte de que tienen una alimentación diferente, distinta a la nuestra, porque pues no comen con preservativos, emulsificantes, colorantes, cosas que nosotros sí estamos ingiriendo en nuestra vida, digamos, de ciudad desde que somos pequeños. Entonces, eso es una parte, digamos, de lo que tenemos que ver. La historia de la familia es importante, porque muchas veces uno tiene personas que no saben comer adecuadamente porque su familia no comieron adecuadamente, y eso yo lo veo prácticamente diario, donde hay personas que dicen, yo no como vegetales. ¿Y por qué usted no come vegetales? En mi casa nunca me dieron. O sea, en mi casa nunca me dieron. O me dicen, yo como tomate, pero tiene que tener una pizza. Entonces, para los fines, eso no es válido, ¿verdad? ¿Ese es el caso de Salvador? Bueno, pero hay personas así que tienen, digamos, esta arrastre. Luego nos vamos, como les mencionaba, a la parte de la bioquímica. Ya evaluamos el metabolismo, ciertos marcadores, ciertos micronutrientes que nosotros podemos evaluar y que podemos determinar si hay carencias o no de esos micronutrientes, y entonces ver cómo nosotros enfrentamos esas cosas en la dieta. ¿Ustedes analizan los hábitos de las personas y qué lo puede estar causando? Hay personas que viven bajo mucho estrés, entonces se desahogan cuando están ansiosos comiendo y no tienen una disciplina. ¿Cómo ustedes manejan esos aspectos? Claro, parte de la historia que nosotros hacemos es evaluar pues la actividad laboral, qué tipo de actividad laboral tiene, porque como yo decía, no es lo mismo trabajar en el campo que trabajar en un escritorio, el nivel de estrés que maneja la persona,
la actividad física, qué nivel de actividad física tiene, y nosotros tenemos formas inclusive de ir calculando el nivel de actividad física durante el día dependiendo de las actividades que desempeña. No es lo mismo, por ejemplo, una mujer que está haciendo fisio en la casa a una persona que está sentada viendo televisión todo el día. Son niveles diferentes de actividad física, aunque no necesariamente hagan ejercicio, como decir, ir al gimnasio, salir a correr, ir a nadar. O sea, todo esto impacta de manera diferente. De hecho, es más provechoso una persona que se mueve mucho durante todo el día a una persona que solamente hace ejercicio por 1 hora en el día. Lo recomendable es hacer 150 minutos de ejercicios a la semana o 300 minutos en el caso de que sea una actividad leve o de que la persona esté a la buscando semana, perder peso. 300 minutos son 5 horas. 5 horas a la semana en el caso de que quiera perder peso o de que la actividad sea leve. Si está caminando, por ejemplo, 5 horas a la semana, bien. ¿Es bien? Sí. ¿Es bueno 5 horas a la Sí. semana? Si está, digamos, haciendo una actividad con mayor intensidad, una intensidad moderada, que una forma fácil, digamos, de conocer esto es que es una actividad que nos lleva a jadear. Podemos hablar, pero no cantar. Es una referencia, digamos, fácil de nosotros ver. Hay formas de nosotros medir el ritmo cardíaco, los gastos de energía, y hay ciertas unidades que medimos ahí, pero una forma fácil de saberlo es esa. Y esos deportes como maratones, yo recuerdo en una época que tú corrías largas distancias y te hacía mucho bien en la salud. Luego que dejaste de correr, de practicar esa carrera de largas distancias, maratones, ¿sentiste la diferencia? Claro, por una situación de salud, hernias discales, tuve que dejar de correr. Y sí, eso me afectó en mi metabolismo. Yo quemaba una X cantidad de calorías que ya no estoy quemando. Y buscar el sustituto no ha sido nada fácil. Claro. Y uno tiene que hacer los ajustes. Y he visto un impacto aún en mi salud de lo que antes yo podía hacer y deshacer, subir y bajar escaleras. Para mí eso no era nada. Bajar una cueva y volver a subir, yo veía a las otras personas cansadas y yo no. Entonces, ese tipo de cosas ciertamente ayudan mucho. Y esto mismo pasa con la alimentación. O sea, las personas que llevan una mala alimentación, y hay ciertos alimentos que son proinflamatorios, que causan inflamación en el cuerpo, entonces causan que la persona se sienta mal, que sufra de más enfermedades, que no se concentre bien, que no tenga un buen desempeño en el trabajo. Cuando uno cambia esa alimentación, entonces empieza a verse mejoría. Y a veces uno ve los pacientes que llegan al consultorio y dice, doctor, yo me siento como nuevo, tengo energía, yo no sé qué es lo que estamos haciendo, pero realmente eso causa un cambio. Pero yo no había oído ese concepto así. Alimentos proinflamatorios. ¿Qué son? ¿Alimentos que son muy procesados? A veces alimentos procesados, a veces el tipo de grasa que contienen o los efectos que causan en el cuerpo. ¿Pero hacen el mismo efecto en los diferentes cuerpos, el mismo alimento, o es en personas específicas? En sentido general, sí. Hablábamos ahorita de que hay diferentes personas. Hay personas que comen mucho y no engordan ni un ápice. Yo tengo alrededor de mío algunos que son así, de mi familia, de la familia de mi esposa, que son, digamos, bendecidos en ese sentido con un metabolismo. Pero ¿Es un metabolismo acelerado? Es un metabolismo un poco Activo, más acelerado, activo, más activo. Son personas que tienen, a veces cuando uno lo analiza, un estilo de alimentación, un nivel de actividad física también. Pero hay personas que sí tienen un metabolismo y nosotros podemos medir eso. Unas personas que queman más calorías que otras. Y nosotros podemos evaluar eso, pero al final del día hay un aspecto, digamos, general, no se cumple igual para todo el mundo, pero hay un aspecto general en cuanto a la alimentación. Ahí deberíamos, digamos, ver el principio de que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces, hay algunas cosas que no engordan necesariamente y que no me causan un efecto en el momento, pero no quiere decir que a la larga no tenga ciertas repercusiones, porque aún esos efectos deleterios como la inflamación se puede ver en esas personas. Me gustaría que tú me dijeras con más detalle, ¿cuáles son esos alimentos inflamatorios? Bueno, nosotros tenemos, por ejemplo, las grasas saturadas, las grasas que son las que vienen en las carnes, que vienen en la mantequilla,
eso puede tener hasta cierto grado un efecto negativo. Las grasas trans, que son las que vienen con la fritura, que vienen cuando se hidrogeniza aceites vegetales, como por ejemplo tenemos en la margarina, o muchos alimentos procesados que vienen con grasa trans porque le da cierto sabor y cierta textura que a nosotros, digamos, nos convienen. Colorantes, emulsificantes, preservativos, ese tipo de cosas afectan bacterias que nosotros tenemos en nuestro intestino que causan luego entonces inflamación, y entonces es parte de lo que nosotros debemos evitar. El exceso de calorías también, porque un exceso de calorías lleva a un exceso de tejido graso, y el tejido graso es un tejido proinflamatorio. Es bueno que tú le expliques a nuestros televidentes qué es un exceso de calorías. Claro, las calorías son una medida que usamos para ver qué tanta energía tienen los alimentos y qué tanta energía nosotros consumimos. Y es una forma de energía térmica, es calor, ¿verdad? ¿Qué tanto nosotros podemos generar calor a partir de ciertos alimentos? El balance energético nosotros llamamos cuando una persona consume cierta cantidad de calorías y quema cierta cantidad de calorías. Está en equilibrio cuando la ingesta y el gasto están al mismo nivel, pero está en balance negativo cuando la persona gasta más calorías de la que ingiere, y al revés, cuando la persona, o sea, en un estado positivo, cuando la persona ingiere más calorías que la que debería estar consumiendo. ¿Qué le pasa al cuerpo cuando tú ingieres más calorías? Claro, al final eso se refleja en un acúmulo de energía, y la energía se acumula en grasa. Por eso a veces yo digo que no es chicho lo que tenemos, sino energía acumulada. Acumulada, ok. ¿Verdad? Pero es una buena denominación. ¿Verdad? Para sentirse un poquito mejor. Sí. Y hay personas que tienen mucha energía. Sí. Pero Cuando yo corría, una de las cosas que nos sugerían hacer cuando venía una carrera larga era tener un cúmulo de carbohidratos que nos permita tener una reserva de energía para ese tipo de carrera. Claro. Ahora, una vez termina esa actividad, ya no nos dedicamos a ese tipo de carreras, no puedo seguir ingiriendo la misma cantidad de calorías que comía antes. Claro, ahí tenemos que entrar entonces en de dónde vienen esas calorías, que tienen efectos diferentes. Hay 3 tipos de nutrientes importantes que son los que nos proveen calorías. Las proteínas, por un lado, las grasas y los carbohidratos. Entonces, los carbohidratos son energía instantánea, por eso a los corredores les conviene tener los depósitos de carbohidratos llenos, porque es algo que les ayuda, sobre todo les ayuda los primeros 20, 30 minutos, después de ahí empiezan a consumir grasa o tienen que suplementarse, se usan ciertos suplementos durante la carrera para poder tener más carbohidratos y poder tener esa energía rápida, que es lo que le ayuda a tener mejor eficiencia en el ejercicio. La grasa es una energía más lenta, menos eficiente, pero que se puede acumular en más cantidades porque tenemos reservas limitadas de carbohidratos. Las proteínas, que también nos proveen energía, pues no tenemos reservas, y por eso se consideran que son los nutrientes más importantes, porque como no tenemos reserva, cuando al cuerpo le hace falta cierta fuente de proteínas, él lo va a tomar de algún otro sitio donde se está usando. O sea, él coge proteínas del músculo, él coge proteínas del intestino, donde sea que él empieza a buscar o a ver que hay proteínas, él lo empieza a coger para darle prioridad a lo que es esencial, digamos, para la vida. Y por eso nosotros cuidamos tanto las proteínas cuando trabajamos nutrición. Luisfe, conocemos cariñosamente al doctor Luis como Luisfe. ¿Has visto un video que anda circulando donde una persona viaja en el tiempo y llega a una casa donde hay una pareja que está desayunando, y cada vez que viaja en el tiempo le dice algo de una dieta que está en uno de esos momentos donde él viaja? Ese video muestra el cambio de información que vamos recibiendo, de que primero algo es malo, que el azúcar es malo, que la grasa es mala, que el carbohidrato es malo. O sea, cuando viene a ver, cada generación ha recibido un reporte distinto. Evidentemente hay problemas de información, porque muchas de estas cosas, si yo no sé, vivimos comiendo todos los días, y si no sé cómo comer, voy a tener un impacto en mi salud. Necesitamos información, pero necesitamos información fidedigna. ¿Qué tú nos puedes decir sobre eso? Claro, este tema es bien interesante porque hay dietas de moda que
vienen y van y estos paradigmas, digamos, pueden cambiar. ¿Qué nosotros tenemos que hacer? ¿Qué yo hago? Vamos a hablar más claro, ¿verdad? Y hacia dónde yo me inclino. Lo primero que yo evalúo es principios bíblicos, o sea, ¿qué dice la Biblia sobre eso? Si me vienen a hablar, por ejemplo, de la dieta paleo, es que debemos comer como comían los hombres en el paleolítico, entonces ya comienza con una teoría evolucionista, y entonces me están metiendo ahí ciertas ideas que yo sé que no son ciertas, pero aparte de eso, me están restringiendo cosas que la Biblia no dice que son malas, y de hecho vemos personas en la Biblia como el Señor Jesucristo comiendo pan, y dice la dieta paleo que el pan es malo. Bueno, pero como el pan es malo y el Señor Jesucristo, que era sabio y que lo sabía todo, entonces come pan, o sea, esto no concuerda. Y así muchas cosas como los veganos, ¿verdad? Que son vegetarianos exclusivos. Bueno, en el Edén probablemente Adán y Eva solamente comían vegetales, porque eso es lo que Dios les proveyó en ese momento, pero después de ahí el Señor nos permitió comer carne, y el Señor Jesucristo comió carne, los apóstoles lo vemos comiendo carne, o sea, no es algo prohibido para nosotros. Aún, por ejemplo, en el libro de Daniel, en el caso de Daniel, que se limitó a consumir leguminosas, es porque dos razones yo entiendo. Número uno, porque eran alimentos prohibidos para ellos en ese momento lo que se estaba sirviendo, y número dos, porque él no quería contaminarse con los manjares, que sus ojos se le fueran viendo la cantidad de comida y la opulencia que estaban viviendo, y entonces él estaba disfrutando de todo eso. Eso es en Babilonia. En Babilonia, claro. Nosotros no podemos pensar que hay una dieta de la Biblia, ¿verdad? Esto no es así, pero hay principios que nos guían. Ahora, lo otro es evaluar entonces la evidencia, de dónde viene, qué es lo mayormente aceptado, qué cosas tienen más lógica de acuerdo al entendimiento de la fisiología y del cuerpo humano. Y ahí nosotros determinamos más o menos qué cosas son saludables, qué no, qué son llevaderos en el tiempo, porque hay dietas que no son quizás tan feasibles, tan fáciles de llevar a largo plazo, o que no tienen evidencia de largo plazo. Entonces ahí nosotros tenemos que evaluar eso y decir, bueno, esto es lo más recomendado. Claro, en dietoterapia nosotros hacemos cambios a la dieta dependiendo de las necesidades específicas del paciente, pero en sentido general hay una norma, digamos, para las personas comer de manera balanceada, adecuada. Una dieta saludable cumple con 4 leyes que... Esas 4 leyes de una alimentación saludable, yo quiero que tú me las expliques en el próximo segmento. Pero tienes que traerle algo que tú le des también a Eduardo para la dieta y cuidarlo, su salud. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Luis Felipe, ¿cómo sabemos si estamos llevando una alimentación saludable? Bien, mencionábamos en el segmento anterior que hay 4 leyes de la alimentación que postuló un argentino que se llamaba el doctor Pedro Escudero, y el doctor Escudero mencionaba que la alimentación para ser saludable debe tener calidad, cantidad, armonía y adecuación. ¿Qué significa eso? Cantidad es algo bien fácil, debe ser apropiado para lo que yo necesito. Yo no puedo comer de más, yo no puedo comer de menos. Cantidad. ¿Cómo yo sé? Cada persona tiene requerimientos diferentes, y un buen índice, digamos, es el peso. O sea, usted tiene un peso adecuado, entonces usted se mantiene. El peso se evalúa, el peso y la composición corporal es algo más, digamos, fino, algo que se hace a nivel médico, pero el peso se tiene de acuerdo a ciertas tablas en los casos de los niños. En el caso de los adultos, en base a la talla que tienen. Pero entonces, si según la tabla, mi altura, yo debo pesar X número, y estoy pesando por encima de eso, eso quiere decir que estoy comiendo de más. Estás consumiendo de más. Entonces debo reducir, sin tener que ir al médico, la cantidad de alimentos. Reducir la cantidad o cambiar la calidad de los alimentos. Porque puedo estar comiendo muchos alimentos fritos, claro, y procesados.
También, o alimentos densos en calorías, porque la cantidad no tiene que ver estrictamente con las calorías. Ok, en este punto, ¿cuáles son esos alimentos entonces que tienen muchas calorías? Bueno, hay muchos. Los que son más ricos Generales en para orientar a grasas, los los que son más ricos en televidentes. grasas son más ricos en calorías, porque 1 gramo de grasa son 9 calorías, mientras que 1 gramo de proteína o 1 gramo de carbohidrato son 4 kilocalorías. ¿Cuáles son los que enumérame algunos por ejemplo, ricos en grasa? Las Eduardo, grasas tú necesitas una de cita las personal, carnes. tú vas a tener que ir donde es para que te ayude a perder esas grasas. Tú, oye. Las grasas que vienen de la carne, como decíamos, eso O puede sea, ser la algo carne que roja tiene mucha grasa, dependiendo del corte, porque hay estudios ahora que dicen que no importa el tipo de carne, lo que importa más es la grasa que se tiene. Puede ser, por ejemplo, un churrasco, por ejemplo. un churrasco tiene mucha grasa, un vacío tiene mucha grasa, a veces el tocino, ¿verdad? O el chicharrón, eso tiene mucha grasa, la barriga del cerdo tiene mucha grasa, pero un filete, por ejemplo, es considerado una carne magra, una pechuga de pollo es magra, un pescado blanco es algo magro, entonces ese tipo de Ok. carnes son mejores, claro, todo en su justa medida. Debemos comer 3 porciones de vegetales al día. Y esto es un reto para muchas personas. 3 porciones de vegetales significa una porción de vegetales frescos es una taza, aproximadamente un puño de los míos, ¿verdad? Una taza es de vegetales frescos y media taza de vegetales cocidos. Entonces debemos consumir 3 porciones de esos al día. 2 porciones de frutas que varían, pero es aproximadamente una fruta no tropical, decimos fruta tropical, por ejemplo, el guineo, la lechosa, el mango, la piña, son frutas tropicales que son altas en azúcares. Esos son la mitad, o sea, sería, por ejemplo, medio guineo, o en el caso del mango, medio mango, o por ejemplo, en el caso de la lechosa o la piña es media taza, a veces un cuarto en el caso de la lechosa de taza. Entonces, más o menos eso, 2 porciones al día. En el caso de las frutas del bosque, las moras, las fresas, son bien bajas en carbohidratos y entonces se pueden consumir más. Una taza completa es una porción de azúcares, por ejemplo, de fresas o de uvas. Entonces eso puede ser una guía. Luego entonces tenemos los cárnicos, alimentos de origen animal, que ahí tenemos el pollo, el pescado, la carne de res, codorniz, todos estos alimentos que tienen carne son ricos en proteínas y nosotros debemos consumir de acuerdo a nuestro peso, dependiendo de lo que tengamos, hacemos un cálculo entre 0.8 a 2 gramos por kilogramo de peso, que es más o menos el cálculo que hacemos, pero una persona normal consume lo que está en la palma de su mano en una comida, que es 3-4 onzas, ¿verdad? Es una guía para decir qué come una persona en una, digamos, regular. Pensamos una persona regular cerca de 70 kilogramos de peso. Entonces, más o menos eso es lo que consume una persona. Y eso en cuanto a la cantidad. Bueno, grasa añadida es más o menos lo que equivale al dedo pulgar, que es como una cucharada, y azúcares se dice que es, ¿verdad? Menos todavía, como el meñique. Pero estas son de las cosas: un vaso de lácteo al día, leche, queso, yogur, una porción, es apropiado porque nos aporta, aparte de la proteína, cierta grasa, nos aportan cierto tipo de carbohidratos y micronutrientes que también son importantes y no hemos hablado de ellos, pero las vitaminas y los minerales son importantes, los obtenemos de una dieta balanceada, no solamente los vegetales y las frutas que aportan una buena parte, pero también la carne, los cereales integrales, los lácteos, todo esto nos aportan micronutrientes también y eso es importante. Y eso es parte de lo que nosotros enfatizamos con el tema de la calidad que debe tener todos los tipos de nutrientes, macronutrientes y micronutrientes, y lo otro que es la armonía, que esos nutrientes deben tener un balance adecuado, deben estar en proporciones adecuadas, porque si yo como un exceso de uno y poco de otro, es tan dañino como comer de más de todos los alimentos. Y lo último, ¿afecta la hora cuando alguien ingiere esos alimentos? afecta la hora, hay toda una rama que es la crononutrición, bien interesante. En algunos aspectos ciertos nutrientes pueden afectar en la hora, pero no afectan tanto como el balance completo total. Me explico, o sea, que una persona coma tarde, cene tarde, ¿verdad? A las 8 o 10 de la noche,
tiene relevancia, pero tiene menos relevancia que el exceso de comida que tuvo durante todo el día. Entonces, una persona que come moderado, que come adecuado para su físico, come de noche, pues es menos grave que el que come temprano, pero se da una hartura de mucha comida, ¿ok? Entonces, todo es dependiendo de esto. Y digamos, el ciclo de la vida influye también, o las condiciones de la persona, y es la última ley, que es la ley de la adecuación. Cantidad, calidad, armonía y adecuación. La adecuación significa que debemos comer de acuerdo a lo que son nuestros requerimientos, nuestras necesidades. No es lo mismo, como decía el pastor, cuando él estaba corriendo, que ahora que está haciendo otro tipo de actividad física, yo asumo. O sea, es diferente la alimentación. Mira qué serio se quedó. No asumas nada. No asumo No asumas nada, no. Pero es un peligro. diferente la alimentación. Igual, por ejemplo, no es lo mismo la alimentación de un niño recién nacido, que de un infante, que de un adolescente, que comen bastante, ¿verdad? O de un adulto y un anciano, una embarazada. Tienen requerimientos diferentes, y ni hablar de las enfermedades. O sea, no es lo mismo un paciente diabético, un paciente renal, que tiene requerimientos específicos. Entonces, la alimentación debe estar adecuada a las personas y a su etapa, a sus requerimientos en ese momento. Cuando llega un paciente a tu consultorio, tú le explicas todas estas cosas, le preparas una dieta adecuada a sus requerimientos y le das seguimiento. ¿Eso es lo que ustedes hacen? Claro, preparamos una dieta dependiendo de lo que el paciente necesite, le damos seguimiento para ver los efectos de esa dieta con, digamos, niveles de control un poco más detallados de lo que pueda conseguir en su casa, y en ese sentido pues podemos tener ciertos resultados relativamente predecibles cuando hacemos un buen trabajo. Entonces eso ayuda a las personas, ayuda inclusive con el tema de la ansiedad, el deseo de comer. Muchas veces las personas llegan queriendo recibir medicamentos para calmar esa ansiedad, porque dicen, doctor, mi problema es mi ansiedad, yo me mantengo deseando la comida constantemente, y muchas veces que no tienen una alimentación balanceada para comenzar. Lo otro es el tema del dominio propio. O sea, hay personas que aunque comen adecuadamente, entonces tienen un descontrol en sus deseos por los alimentos. Y ya esto es algo que, aparte de la nutrición, nosotros tenemos que ir manejando, digamos, con esos pacientes, de cómo cambiamos un poco o tratamos de, con la ayuda del Espíritu Santo, ¿verdad?, ir dando consejos para que las personas puedan tener una mejor relación con la comida, porque esto es importante. Cuando ustedes le explican todas esas cosas, o tú le explicas a los pacientes, ¿tú has calculado qué porcentaje de pacientes tienen éxito en la dieta y mantienen por un largo periodo esos patrones de alimentación? Bueno, hay estadísticas internacionales, no en mi consulta, pero hay estadísticas internacionales de que las personas que logran hacer un cambio de estilo de vida luego de 5 años es más fácil que mantengan ese cambio de estilo de vida. Lamentablemente son muchos los casos de personas que comienzan y rebajan, pero después vuelven atrás, aún con métodos como la cirugía. Yo tengo pacientes que se hicieron una cirugía bariátrica pensando que eso iba a resolver todos sus problemas, rebajaron 70 libras y después subieron 60, y entonces llegan al consultorio diciendo, doctor, ayúdeme porque ya yo no me puedo operar, porque ya se operó, y ahora ¿qué hago? Entonces, bueno, trabajar en cambio del estilo de vida. Pero lamentablemente no es fácil, digamos, para las personas, porque muchas veces el problema no es simplemente aprender a comer. Hay otros que sí, que aprenden a comer y bien, pero hay personas que su problema no pueden ellos ni siquiera cambiarlo. Tiene que ser el Señor que haga una obra en ellos. Y eso es lamentable porque uno lo ve y uno sabe cuál es la necesidad de ellos, pero en cierta forma está limitado. Salvador, muy interesante todo esto que Luis Felipe nos ha explicado, y ahora él nos está hablando de un aspecto espiritual, que es la falta del dominio propio. ¿Cómo podemos trabajar eso en nuestras vidas? No podemos desligar el cuidado del cuerpo con nuestra propia santificación como cristianos, en nuestra lucha con el pecado y el procurar nosotros tener un carácter cada vez más similar al de Cristo. Y en ese sentido, uno de los aspectos es ese dominio propio, el control que tenemos en el cuerpo. El cuerpo es
una herramienta que Dios nos ha dado para glorificarle a Él. Tiene que ser manejado de una manera para que sea duradero. Debemos cuidarlo. Nosotros, de hecho, la palabra de Dios asume que nosotros nos cuidamos a nosotros mismos. Recuerda aquel pasaje cuando el Señor Pablo habla de que nosotros cuidamos nuestro cuerpo y que cómo vamos nosotros también a amar a los demás. En ese sentido, la Biblia asume que nos amamos, pero no necesariamente cuidamos nuestro cuerpo. ¿Por qué? Por causa del pecado. No, muchos comen de más porque se ama demasiado y son muy indulgentes consigo mismos. Y ocurre también con las personas que sufren de anorexia, bulimia y ese tipo de cosas, donde no es a veces el problema que comen de más, a veces es que comen de menos. Y eso también es un descuido del cuerpo y no es una buena mayordomía de esa herramienta que Dios nos ha dado. Nosotros debemos evitar los excesos por una razón. Imagínate una mujer que necesita la energía durante el día para laborar donde quiera que ella se encuentre. ¿Cómo va a tener ella más energía si no es cuidando su cuerpo y alimentándose adecuadamente? ¿Y por qué hablamos de la energía? Es importante, yo tengo energía o no tener energía. ¿Qué repercusión puede tener eso? Bueno, puede tener múltiples repercusiones. Eso puede afectar el que podamos ser personas contentas y satisfechas en el desenvolvimiento en el hogar y fuera del hogar. Y puede afectar incluso hasta el matrimonio. Porque si una mujer nunca tiene energía y tampoco va a estar hasta disponible para su marido. O se descuida en su físico. Se descuida en su físico. Pero no solamente pienso en el aspecto corporal de la mujer. Pienso ahora en el aspecto corporal del hombre y de la mujer. El Señor Jesucristo nos habló de la regla de oro. ¿Y qué es la regla de oro? Bueno, que yo voy a hacer a los demás lo que yo quiero que hagan conmigo. No, yo voy a hacer eso a los demás. Y nosotros nos prometimos, cuando nos casamos, el amarnos en salud y enfermedad, el cuidarnos en pobreza y en riqueza. Ahora, ¿qué ilusión tiene la pareja cuando oye al otro prometer villas y castillas? Bueno, la ilusión va a ser que ese hombre se va a cuidar o esa mujer se va a cuidar tanto que va a durar para poder... Yo no quiero un hombre que solamente pueda poner un tornillo y clavar un clavo en los primeros 10 años de matrimonio. Yo quisiera que ese hombre pudiera seguir clavando un clavo durante más tiempo. Pero si él se descuida y llega a ser un inútil porque su cuerpo no le permite hacer más nada, entonces ahí hay un problema donde yo he dejado de amar a mi mujer al no cuidarme a mí mismo. Entonces, ¿qué responsables somos? Y si añado lo que Luis Felipe nos decía al principio de esa comunicación genética hacia los hijos y nietos y demás, wow, qué responsables somos delante de Dios y delante de los hombres por la manera como nosotros cuidamos el cuerpo, nos alimentamos. En otras palabras, si hemos pecado, si hemos cultivado patrones pecaminosos, hábitos incorrectos en cómo yo me alimento, cómo yo cuido el cuerpo, he integrado ejercicios, porque todo esto se relaciona. Entonces, yo voy a dar cuenta a Dios por estas cosas. Y quizás yo deba pedir perdón. Quizás haya llegado el momento, perdona Luis Felipe, quizás haya llegado el momento donde yo tenga que decir, pedir perdón a mi esposa, a mis hijos, al esposo, a otras personas por no tener una disciplina, por no tener dominio propio y por haber afectado las relaciones por esa causa. Por haber aún expuesto a otros a tener que ofrecer un cuidado en mí que hubiera podido ser evitado con un poco de cuidado. Y hay un aspecto que nos hace inclusive más vulnerables. A mí me gusta cómo enfatiza esto el tema de la gula y de la falta de dominio propio. C.S. Lewis en su libro de Cartas del Diablo a su sobrino, él le dice en un momento que no te concentres tanto ni siquiera en el exceso de comida, sino en la exquisitez. Y le dice, tú tienes que llevarlo a un estado de ánimo donde todo lo que él se tenga que negar lo irrite. O sea, déjalo que él se complazca en todo lo que él quiere, que él tenga todo lo que desea. Y eso lo va llevando a un estado donde él es más permisivo consigo mismo. Y en un momento dice, manténle luego preguntándose, ¿qué pecado de orgullo o qué falta de fe le ha puesto en tus manos?
cuando el simple análisis de lo que ha comido o bebido durante las últimas 24 horas podría revelarle de dónde proceden tus municiones. O sea que el diablo está utilizando, según lo que nos ilustra Luis aquí, está utilizando nuestra falta de dominio propio para hacernos más susceptibles a sus ataques. Así es. Entonces todo esto es un asunto espiritual, porque nosotros somos creados por Dios y fuimos creados para glorificar a Dios, y como tú decías al inicio, como dice la Biblia, si pues coméis o bebéis, hacedlo todo para la gloria de Dios. Hay un aspecto también que refleja la gran importancia que le damos al cuerpo y a lo físico, y es cuando el tema de las dietas y la alimentación o de los ejercicios se convierte en el único tema de conversación. Si tú solamente hablas de eso, si tu preocupación todo a lo largo de todo el día es qué tú comes y qué tú dejas de comer, y estar tratando aún de chequear lo que el otro come y deja de comer y solamente están arriba. Hay personas que yo creo que tienen una especie de escáner en los ojos, que solamente te ven, inmediatamente dicen, tú estás un poco más gordito, tú estás más debilito. Es como que tienen que su conversación gira alrededor del cuerpo, lo que somos físicamente. Y creo que ahí, en ese sentido, debemos hasta de tener cuidado, porque por eso el título del programa, con el problema del culto al cuerpo, que no caigamos. Cuidar el cuerpo es nuestra responsabilidad, pero hacer un culto al cuerpo, no. Vamos a envejecer y este cuerpo tarde o temprano va a morir. Vamos a separarnos, alma y cuerpo. Y en ese sentido, lo primero es el alma. ¿Y qué decía el apóstol Pablo? Que nosotros hagamos ejercicios espirituales también. El ejercicio físico aprovecha, lo hemos dicho aquí en el programa, pero el ejercicio espiritual aprovecha para todo. Amén. Doctor Luis Felipe Santana Pérez, gracias, Luis, por estar con nosotros. Y gracias a ustedes por acompañarnos en su programa Entendiéndolo. Voy al gimnasio ahora.